confianza. ¿A qué nos referimos con esto? Mire el propósito. Es comprender que la única manera de efectuar eso que nosotros conocemos como la voluntad de Dios y no la mía, es la completa rendición del control de mi vida a Él. Completa rendición del control de mi vida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo que confiar en Él. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Salmos, capítulo 112. Ahí vamos a estar ubicados y vamos a estar pegando algunos brinquitos a otras porciones. Los versículos por facilidad vienen también en las hojitas. Así que habrá algunas ocasiones en que los mencionemos y usted los va a leer ahí directamente, como para ir un poquitín más rápido. Una pequeña introducción dice así ahí en sus hojitas, sígame con su vista. El panorama no podía ser más espléndido. Eran las montañas nevadas del estado de Colorado, Estados Unidos. El día estaba bien frío, pero lleno de sol. Y la senda, que casi no era senda, desafiante. Fue así como Mary O'Leary, una joven de 23 años de edad, decidió escalar hasta la cumbre. En la mitad del camino, una súbita tormenta subió del valle. Mary buscó refugio bajo un árbol. Cuando la lluvia pasó, Mary siguió su viaje, pero de las densas, pardas y peligrosas nubes salió un rayo. El relámpago le cayó a Mary en la espalda y le salió por los pies. La muchacha estuvo sin sentido por algún tiempo. Cuando volvió en sí, casi sin poder moverse, comenzó a descender arrastrándose como pudo. Le tomó 6 horas bajar apenas 200 metros, pero ese esfuerzo le salvó la vida. El rayo, testificó Mary, me dio 2 cosas: esperanza en Dios y confianza en mí misma. Hay en la vida sucesos extraordinarios. Son muy pocas las personas que han sufrido el golpe directo de un relámpago y han vivido para contarlo. Se trata de sobrevivir a casi 100.000 voltios de electricidad pasando por un cuerpo humano. Lo único que se puede decir es que todavía suceden milagros. Mary O'Leary había sido siempre una muchacha tímida. Para ganar coraje se había dedicado al alpinismo. Su fe en Dios, aunque firme, no era dinámica. Tuvo que pasar por la tremenda experiencia de una descarga eléctrica que le dejó 5 profundas quemaduras en la espalda y llagadas las plantas de los pies para reanimarse moral y espiritualmente. Hemos decidido empezar con esta historia por una razón. Hay ocasiones en que los jóvenes cargan cicatrices, situaciones que les han ocurrido, que les han pasado. Y pareciera que al devolverse en el tiempo, estos jóvenes dijeran: fue hasta aquel día, cuando me pasó tal cosa, que yo pude entender que no estaba bien con Dios. Claro está, a uno le gustaría más que no tuvieran que llegar a esa circunstancia. Es decir, que no tuviera que pasar un accidente, que no tuviera que pasar una pérdida, que no tuvieran que pasar por una situación trágica para darse cuenta que Dios está interesado en cada uno de nosotros. El día de hoy vamos justamente a caminar a través del Salmo 112, porque el Salmo 112 parte de una muy, pero muy clara premisa. ¿Cuál es? Que si usted de verdad le entrega el control a Dios y se somete a Él, temiéndole y obedeciéndole, a usted le va a ir bien. Cuando hablamos de la voluntad de Dios y la voluntad nuestra, lo que estamos contraponiendo es quién va a tener el control de su vida. Nos encanta decir que Dios tiene el control, pero es así. Bueno, vamos a verlo hoy día con la palabra de Dios y vamos a evaluarlo.
a ver si de verdad Él tiene el control de mi vida. En el Salmo 112, vamos a empezar, primer punto allí, creo que viene para rellenar, yo aquí marqué con fosforescente donde usted tiene que rellenar. Entonces el primer punto dice, cedes el control cuando temes a Dios. Eso es lo que usted tiene que poner ahí. Cedes el control cuando temes a Dios y descansas en su palabra. Descansas en su palabra. Cedes el control cuando temes a Dios y descansas en su palabra. Entonces, ¿qué le trato de decir hoy? En una forma muy práctica, que ceder el control no es una cosa que uno dice, es una cosa que uno hace. ¿Cómo hago para darle el control a Dios, pastor? Para que usted le dé el control a Dios, para que usted se lo ceda, tiene que empezar a desarrollar temor a Él. ¿Pero qué es temor a Dios? Ya lo vamos a revisar. ¿Qué es temor a Dios? Ya lo vamos a ver. Cuando usted teme a Dios, usted empieza a aprender a descansar en su palabra. ¿Qué es descansar en su palabra? Si Él lo dijo, así va a ser. Y voy a confiar. Nada más. Sin más ni más. Dice allí, hay un interés muy marcado en cuanto al control y cómo llevarlo a cabo en la vida. Estoy en las hojitas. Escuchamos con cierta frecuencia que es necesario tener autocontrol. También que hay que saber cómo dirigirse correctamente. Desde un punto de vista cristocéntrico, diremos que el control de la vida debe estar en manos del Señor Jesús. ¿Amén? Manos del Señor Jesús. La pregunta sería, ¿cómo se logra ese traspaso? ¿Cómo paso del control que yo tengo a que sea el Señor el que tenga el control? Veamos allí nomás en el Salmo 112, 1. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cómo dice la Biblia que es el que teme a Jehová? Bienaventurados. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? ¿Qué quiere decir? Bendito. ¿Bendito? Ajá. 3 veces feliz, 3 veces dichoso. O sea, muy dichoso, muy feliz. Esto es lo que quiere decir. Si lo tradujéramos aquí, diríamos entonces que es muy dichosa la persona que teme a Dios. ¿Sí? Muy dichosa la persona que teme a Dios y que en su palabra, en sus mandamientos, se la pasa deleitándose en gran manera. O sea, se siente muy cómodo, muy bien, ve como un disfrute su palabra. Qué bonito, ¿verdad? Que usted disfrute, como disfrutaría un postre, por ejemplo, de la palabra del Señor. Se logra teniendo, apunta ahí, temor. Se logra teniendo temor del Dios soberano de la Biblia. Observe que nos dice la palabra del Señor que la persona que decide dar el control por medio del temor a Él es 3 veces dichosa, bienaventurada. Y esto lo que quiere decir es que es inmensamente feliz, gozosa, una persona que vive a plenitud. Aquí hay un primer punto para evaluarse, ¿verdad? ¿Soy yo un joven que vive su vida a plenitud? Bien, sin culpa, que camina por esta tierra de verdad, satisfecho. Si no, entonces usted tiene que evaluarse en cuanto al temor a Dios. Si yo saliese este día a la calle y preguntara a las personas, ¿usted teme a Dios? ¿Qué respuesta cree que me daría? Claro, ¿quién va a decir que no? ¿Quién se animaría a decir que no tiene temor de Dios? Bueno, solo que nos topáramos algún agnóstico, algún ateo. Pero regularmente la persona va a aceptar el hecho de que no, es que a Dios hay que tenerle temor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero veamos con la Biblia qué quiere decir esa palabrita temor, para entender mejor de qué estamos hablando. Ahí le puse en la notita que existe cierta confusión en cuanto a lo que la palabra temor significa. Pero vamos a ver su significado. En la lengua hebrea viene de yaré. Esa es la palabra temer, que significa primero reverenciar, ponga ahí.
reverenciar. Temer significa en la palabra original reverenciar. Cuando la Biblia usa allí esa palabra, que teme a Jehová, está diciendo que lo reverencia. Significa asustar, significa espantar y significa, anote, maravillarse. Que uno se maraville, se espante, porque está nada más y nada menos que ante Dios mismo. Ajá. Eso es lo que está tratando de decirnos ahí. Pero vamos a enlazar esto. Le pongo la notita. Entonces podemos decir que el versículo está enfatizando que una persona bienaventurada es aquella que reverencia, que se asusta, que se espanta, que se maravilla ante Dios. Este punto es tan importante en nuestros días, donde vemos con dolor que para muchas personas Dios no significa nada. Quizás ese sea el problema con muchos, que ante la falta de temor no poseen gozo, no quieren la guía del Señor, y de ahí que se mueven en su propia voluntad. Analicen. Pero ahora, ¿será que la Biblia tiene en alguna parte una definición para el temor de Jehová? Mira que sí. Está en Proverbios 8:13. Vaya y lo busca. Está ahí en sus hojitas, pero busquen un momentito, porque este es uno de esos versículos que me interesa que usted marque en su Biblia. Proverbios 8:13. Cuando alguien le pregunte, ¿hay en la Biblia un lugar donde diga la definición de temor a Jehová? Usted le va a responder, claro que sí, sí la hay. Está en Proverbios 8:13. ¿Alguien lo tiene y me lo lee bien fuerte? 8:13. Dice, 13, ajá. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrece. Muchas gracias. Resumen ejecutivo. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Qué es? Odiar el pecado. Ajá, no, pero según el versículo, ¿qué es? Aborrecer el mal. Aborrecer el mal. ¿Está claro? Ahora sí, evaluémonos. ¿Qué tanto teme usted a Jehová? Va a valer decir acá que uno aborrece el mal que está temiendo a Dios. Eso es lo que dice el versículo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. No busque mucho. Ahí lo tiene. Aparece el pecado, aparece lo malo y usted dice, yo detesto eso. Entonces usted está temiendo a Dios. Dice, oh no, a mí me encanta eso. Pero Dios lo detesta. No, pero a mí me encanta. ¿No hay un problema ahí? No hay temor de Dios. ¿Ve qué interesante? Como lo plantea la Biblia. Lo que pasa es que nosotros a veces lo vemos de otra manera que no es la manera correcta, ¿verdad? Que no es la manera correcta. Yo tengo acá unas cositas que quiero, no sé cómo le voy a hacer, porque son muchos ustedes. Tal vez voy a ocupar a unos que me ayuden. Creo que alcanza como que 4 lleven. ¿Me ayudas? No, ahora esto. Dama, le das una a cada uno. Ya te doy más. ¿Alguien más de este lado que me ayude? Le das una a cada uno. No la abre, ni la use de maraca tampoco. Es tentación, cabe la tentación para hacerlo, ¿va? Creo que hay suficientes. ¿Vos sabés? Creo que hay como 30 aquí. Sí. Va a tener eso ahí a la mano usted. Le prometo que se los va a poder comer, pero no todavía. Es una promesa, es una promesa. Está bien. Gracias, hermanito. Perfecto. Sí, para que vaya más rapidito ahí la repartición. Muy bien. Ya con estos, déjame ver si me queda. Me agarra ese para ver. Déjate ese. ¿Todo el mundo tiene? ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Gomitas. ¿Qué le regalé? Gomitas. Gomitas. ¿Verdad? ¿Qué más hay?
Ositos de azúcar. Hay ositos de azúcar, hay un shot de azúcar tremendo, ¿verdad? Aquí está la fórmula para no. Ahí es, ya después de usted como eso ya no le da sueño. Ya va a estar eléctrico de aquí a la medianoche, ¿verdad? Espabilado. Ya está espabilado, exacto. Ahora, ábralo. Ábralo, pero no lo coma. Vamos por parte. Se me desespera. Ábralo, pero no lo coma todavía. ¿Ya lo tiene ahí? Le doy permiso para que se coma una. Solo una. Nada más una. Nada más una. Escoja cuál. Escoja cuál quiere y se lo come. Y luego me va a comunicar qué le pareció. Rico. Buena. Pura vida. Es difícil que a uno no le guste, ¿verdad? No. Sí, está bueno. Y yo me dejo uno aquí. Yo también voy a probar una. Voy con el osito, es que es más grande. Está bueno. Ahora digo una cosa. La gomita tiene la característica de ser muy dulce. Sabe bien. Quiero comparar las gomitas. Quiero compararlas con lo que a su carne le gusta. ¿Es así o no es así lo que a la carne le gusta? Al hombre natural. Ajá. ¿Sabe bien? ¿Cierto? Pero de eso que es tan dulce y tan rico, Dios dice, aborrezcan. Qué difícil aborrecer, ¿verdad? Sí, yo sé que el Señor dice que hay que aborrecerlo, pero es que es muy bueno. Esa es la lucha que existe entre la carne y el espíritu. Lo que sucede es que lo que Dios nos pide a nosotros aborrecer no necesariamente es algo que nosotros vamos a aborrecer en una forma natural. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Nuestra carne lo va a querer. Como en este caso las gomitas. A mis gomitas que están acá, yo quiero hacer un experimento con usted. Tengo dos cositos acá. Vamos a abrirlos. Vamos a abrirlos. Vamos a ponerle un poquito de curry. ¿Saben qué es el curry? Sí. Bomba, ¿verdad? Que le dicen. Echar los tamales. Ya le eché suficiente. Tal vez sepan mejor. También voy a echar polvo de ajo. ¿Cómo cree que funciona con el polvo de ajo? Tengo mis nuevas gomitas bañadas en curry y polvo de ajo. Una nueva receta. Si yo tomara ahora estas gomitas que me parecían tan geniales y tratara de combinarlas con esto nuevo que le he puesto, ¿qué cree que pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Voy para el baño? ¿Puede ser una? Ajá. Cambia. ¿El sabor cambia? ¿Para bien o para mal? Depende. El cuerpo podría tener una intoxicación. Podrías tener una intoxicación, ¿verdad? Y sucede, sí. Exacto. La explosión de sabor. No muy buena. No muy buena. Yo quiero que piensen un momento en eso. Si yo lo analizo y digo, si cada uno de los deseos que yo tengo como ser humano, deseos de hacer cosas que son contrarias a Dios, yo les pusiera el ingrediente del aborrecimiento,
y dijera, estaban buenas, pero ya no. Estaban buenas, pero no son buenas para Dios, tampoco lo van a hacer para mí. Entonces yo empezaría a dejar de consumir la dieta del mal que me da el mundo y empezaría a deleitarme más en Dios. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente las dejamos así como yo se las di, decimos, sí, pero ¿qué hay de malo? Entonces hacemos algo que es muy típico, negociamos la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad carnal. Y decimos, no importa, puedo jugar los dos partidos. Estoy bien con el mundo y estoy bien con Dios también. ¿Vio lo que él dice que es? Dice que hay que aborrecerlo. Aborrecer. Como es ahorita, está aborrecible. Ya no son ricas como eran antes. ¿Ok? Pueden comerse mientras seguimos acá. Pueden ir comiendo ahí. No lo pasen tan rápido, tampoco, ¿verdad? Tampoco es una tarea que se las coma todas rapidísimo, ¿verdad? Nada más es para que las tenga ahí. Sigamos adelante, sigamos adelante. Siguen las notitas ahí. Y dice, si usted de verdad quiere ceder el control de su vida, es necesario que, apunte, sintonice. Esa es la palabra que va ahí. Con S y con C. Que sintonice. Sintonice su definición de temor a Dios con la de la Biblia. Sintonice su definición de temor a Dios con la definición que le da la Biblia. ¿Qué es? Aborrezca el mal. Aborrezca el mal. Aborrezca el mal. Aunque su carne le diga que está muy bien. Tengo que aborrecerlo. No está correcto. Es un espejismo. Parece que me va a hacer muy bueno, pero no es así. Comprenda que se trata de aborrecer el mal y deleitarse en su palabra, o dicho de otra forma, la manera de llegar a aborrecer lo que Dios aborrece es conectándose más con lo que el Sagrado Libro dice. Yo no voy a llegar a aborrecer lo que Dios aborrece si ni siquiera conozco qué es lo que Él aborrece porque nunca lo leo en su palabra. Por ejemplo, la Biblia dice que aborrece el mal, que aborrece la mentira, que aborrece el engaño, que aborrece el robo, que aborrece la infamia, que aborrece la mentira. ¿Dónde están esas cosas? En la Biblia. Empiezo a desarrollar un sano temor de Dios cuando empiezo a conectarme y descansar en su palabra para hacer su voluntad. Eso es lo que estamos diciendo hoy. Salmo 119, 97. Si alguien lo encuentra rápidamente, me lo lee bien fuerte. 119, 97. ¿Sí? ¿Lo tienes? Léelo fuerte. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. ¿Vio qué bonito? ¿Qué dice que ama? ¿Qué ama? La ley. ¿Qué es la ley en este caso? La Biblia. Y el salmista está diciendo, yo amo este libro. Lo amo. Y como lo amo tanto, paso pensando, meditando, dándole vueltas en mi cabeza a lo que ahí dice. Y tratando de llevar lecciones a mi corazón. ¿Y cuánto tiempo hace él eso? ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto tiempo lo hace? Todo el día. ¿Todo el día? ¿Qué tanto pasa usted en su palabra? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿0 minutos? Sí, hay gente que pasa 0 minutos. 0. 0. Nunca lee. Nunca busca. No dominan la Biblia y son cristianos. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero amor por su palabra. La receta es, si yo empiezo a aborrecer lo que Dios aborrece, también voy a empezar a amar lo que Él ama. Y de esa manera empiezo a llevar la vida diferente. Lo que llamamos ceder el control. Haga que la palabra del Señor sea un deleite. Apunta ahí. Un deleite para usted y comenzará a aborrecer lo malo. Si usted lo hace un deleite, usted va a comenzar a aborrecer lo malo.
Con lo que el temor de Jehová será una realidad práctica en su vida y el control que usted tanto pelea ya no será más suyo sino de Dios. Va a ser de Dios. El fruto último será un delicioso descanso en lo que la Biblia dice. Un delicioso descanso. Descansar, estar uno confiado, estar uno tranquilo. Estar uno tranquilo. Un día de estos, mi hija decía algo que había compartido una compañera en el chat del colegio. Y esa persona decía: ¡ay, chiquillas, chiquillas! Pidan a Dios que no haya quedado embarazada. Una joven que debería estar pensando en universidad, debería estar pensando en seminario, debería estar pensando en de qué manera agrada a Dios, está pensando que pudo haber quedado embarazada. Ese es el sentido de la vida. Es así como hay que llevar. ¿Está uno preocupándose por ese tipo de cosas? Uno descansa en la palabra de Dios cuando la obedece y confía. Va tranquilo por la vida, no hay de qué preocuparse. Pues haciendo lo que Dios manda, que tiene que ser hecho. Segundo, ahí en la página 3, usted se da el control cuando, apunte, aceptas su justicia. Eso dice ahí, aceptas su justicia y descansas en su bendición. Aceptas su justicia y descansas en su bendición. ¿Qué quiere decir esto? Aceptas su justicia y descansas en su bendición. Casi siempre, cuando queremos hablar de una persona acerca de Jesús, usamos una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría con usted si usted muere hoy? Y la persona tiene respuestas. Por ejemplo, voy a darle algunas de las respuestas que yo he escuchado. Por ejemplo, hay gente que a veces dice: no sé. Otros dicen: yo espero que el hombre, refiriéndose a Dios, ¿verdad? Que el hombre vea lo bueno que yo he hecho y que lo bueno sea más que lo malo y me deje entrar. Hay gente que dice: yo confío en que Dios me ama tanto que me las va a perdonar y ahí me deja entrar San Pedro. Y así por el estilo. Pero la realidad del caso es esta: nadie puede hacer la voluntad de Dios si primero no se somete a su justicia. Nadie. Nadie. Por más bueno que usted crea ser, por mejor persona que usted crea ser, necesita al Señor Jesús como Salvador para poder hacer su voluntad. Y yo me temo que ahí hay un problema. Yo me temo que ahí hay un problema. Hay personas que de verdad creen tener al Señor Jesucristo como Salvador. Un día yo pregunté eso a una persona, porque la persona me dijo: vengo a reconciliarme con Dios. Y dije: ¿a reconciliarse? Sí, me dice: vengo a reconciliarme con Dios. Cuéntame un poquito, ¿qué quiere decir eso? Me dice: yo acepté a Jesús hace 30 años. Ajá. Sí, hace 30 años. Y luego me aparté. Y ahora regreso para reconciliarme con Él. Ya me digo: bueno, ¿qué pasó en esos 30 años? Y él me contó: he andado con prostitutas, le he sido infiel a mi esposa, he andado en vicios, ahora soy un alcohólico, me metí en esto, otro. Yo le dije: perdón, pero la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Cómo me va a decir usted a mí que en 30 años usted ha estado revolcándose en el pecado sin sentir la más mínima culpa y ahora viene a reconciliarse con el Señor? Pero yo me temo que hay muchos así. Creen de corazón ser cristianos, pero de cristianos no tienen ni el nombre. Sus actos los delatan. La justicia de Dios todavía no es la justicia de ellos. Porque otra vez se lo digo: cuando el Señor Jesús pone la mano en alguien, esa persona cambia. ¿Amén? Cambia, ya no es igual. Como dice el versículo lema,
¿verdad? 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo es nueva criatura. Nueva. Uno de los asuntos más complejos de entender desde la razón humana es cómo obra la justicia de Dios en una persona. Ponga ahí justicia. La justicia de Dios en una persona. No es que el tema sea complicado en sí mismo, sino que las personas parecen siempre necesitar creer que su participación es relevante para ser recibidas por el Salvador. Las personas dicen, hay cosas buenas que yo tengo que hacer. En la actualidad, parece que los asuntos espirituales son mejor vistos que en otra época, pero no es así. Se trata de una especie de engaño en que se habla de Jesús, pero sin realmente tenerlo como Salvador. Si de verdad queremos ceder el control a Jesús, entonces tiene que estar primero en su corazón. Vea el versículo 3 del Salmo 112 donde estábamos. Otra vez, si alguien lo tiene, me lo lee fuerte. Ahí está en las hojitas también, por si acaso. 112, 3. Bien. Ajá, fuerte. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Miren la notita. No es posible que la justicia de nadie permanezca para siempre, a menos que se trate de la justicia de alguna persona que sea eterna, es decir, del Señor Jesús. Ese es justamente el caso. La porción en Salmos está resaltando el hecho que la persona que teme a Dios también se caracteriza porque cree en Él. Ponga ahí, porque cree en Él. Mi vida y mi descendencia también va a cambiar por esta importante decisión. Va a cambiar. Eso dice el versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Será